Todo este macroproyecto fue inspirado por la ciudad de Cali, Colombia, en el cual tuvimos una época de mucha violencia, fue la ciudad más violenta del mundo en la década de los 80, pero sigue estando en el ranking de las 10 ciudades más violentas de todo el mundo. Por lo tanto, fue una inquietud siempre, ¿por qué esto? Pero paralelamente hay otro elemento, y es que Cali ha sido el municipio con la más alta incidencia de preeclampsia en Colombia a través del tiempo. Ya la mortalidad materna por preeclampsia ha disminuido mucho, pero la incidencia sigue muy parecida a tiempos atrás. Y el otro elemento importante es que en Colombia las áreas donde hay mucha violencia, sobre todo violencia en jóvenes, violencia juvenil, tienen una incidencia muy alta de embarazos adolescentes del 42%, que fue lo que, digamos, nos hizo pensar para trabajar en esta temática. Mirar la relación entre los factores materno-perinatales y la violencia de los niños y los adolescentes. Muy bien, logré convocar 37 investigadores de diferentes países: Canadá, Universidad de McGill; Colombia, Universidad del Valle, Universidad del Cauca; Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; Alemania, Universidad de Oldenburg; México, Universidad de Juárez, Estado de Durango; en España, Universidad de Alcalá, Universidad de Murcia; y en Estados Unidos, la Universidad de Harvard. Todos ellos colaboraron de alguna manera con este macroproyecto a través del tiempo. Bueno, esta es la hipótesis que queremos demostrar. Ustedes ahí ven cómo aquí están los factores materno-perinatales, ¿sí? Todos ellos se han demostrado que tienen una relación directa con el déficit cognitivo. Hay una relación directa: la iodeficiencia, la hipoxia perinatal, la anemia en el embarazo, tienen una relación directa con el déficit cognitivo. Eso se ha demostrado hace mucho tiempo. Por el otro lado está el embarazo en adolescente, allá viene arriba, en el cual sabemos que lleva a retardo en el crecimiento intrauterino, o sea, el bebé no crece adecuadamente. Y esto el profesor Barker demostró en Londres, un epidemiólogo muy famoso, con la famosa teoría de Barker, de que la restricción en el crecimiento intrauterino va de la mano con la enfermedad cardiovascular. Y recientemente se ha pensado también en el cáncer. Pues bien, nosotros pensábamos, con base en la evidencia, que la restricción en el crecimiento intrauterino, ¿sí? Podría tener relación en este tema, y porque ya se sabe que esto tiene que ver también con déficit cognitivo en el niño y obviamente en el adolescente. Y arriba tenemos el embarazo adolescente con preeclampsia, que se sabe hace muchos años que es real. Entonces nosotros queríamos mirar si esto estaba conectado de alguna manera, y ese era, digamos, el objetivo de la primera fase de este macroproyecto. Muy bien, proyecto número 1, yododeficiencia. El yodo es necesario para el desarrollo del cerebro en el niño. La yododeficiencia lleva a retardo mental, lleva trastornos cognitivos severos, lleva a baja talla y muchos problemas. El listado es enorme. En Colombia, teóricamente no había yododeficiencia porque la sal en Colombia es yodada. Entonces la OMS ha hecho estudios, el Ministerio de Salud ha hecho estudios, hay vigilancia sobre el yodo en la sal. Y resulta que nosotros nos planteamos, ¿será que la población afrodescendiente y será que la población indígena que viven en comunidades retiradas, donde no hay mucho acceso a la sal, tienen yododeficiencia? Y la respuesta fue positiva. Encontramos 34% de bocio, o sea, crecimiento del tiroides, que es una expresión de la yododeficiencia, en mujeres embarazadas indígenas de zonas del Amazonas, con una yododeficiencia muy severa y moderada en el departamento de Córdoba. En el resto de regiones no encontramos yododeficiencia en población indígena. Lo hicimos en Guajira, lo hicimos en el Meta, lo hicimos en otros municipios y departamentos de Colombia. Fueron 6 regiones y solamente encontramos un problema bastante serio en el Amazonas y en Córdoba. Con respecto a la población afrodescendiente, no encontramos yododeficiencia en ninguna paciente embarazada afrodescendiente, lo cual, digamos, nos caracteriza, digamos, un elemento muy importante, y es que la población indígena de áreas rurales dispersas, alejadas de la población, tienen un problema de salud pública que no se ve descubierto. Proyecto número 2. En áreas, digamos, donde hay mucha violencia, como es el norte del Cauca, en Santander de Quilichao, ya investigamos niños con déficit cognitivo. Fueron 74 niños potenciales para poderlos estudiar,
y investigamos 34, miramos los factores de riesgo materno-perinatal y ahí se observó tres cosas importantísimas. Uno, casi muy pocas embarazadas tenían factores de riesgo materno-perinatal para ese déficit cognitivo. Dos, la mitad provenían del área rural, posiblemente partos atendidos en casa, posiblemente partos con dificultades, 30% de cesáreas y sobre todo, muy baja escolaridad en las madres y un nivel socioeconómico muy bajo en el 100% de ellas. Estos son elementos muy importantes para la segunda fase del macroproyecto y nos dan luces para, continuar adelante. El tercer proyecto, proyecto número 3 del macroproyecto, era un proyecto en el cual queríamos saber qué tan grave era el problema de violencia en los jóvenes en Colombia, cómo eran los costos sociales y económicos para Colombia de la violencia juvenil. Esta fue una tesis de maestría del Externado de Colombia y que llevó a doble titulación en la Universidad Sorbona de París y que nos llevó a publicaciones. Todos estos proyectos han tenido ya publicaciones y otros están ya aprobados, pero están en curso la publicación en la red. Entonces, ¿qué encontramos? Óigase bien, el 0.17% del PIB, del Producto Interno Bruto de Colombia, es lo que le cuesta la violencia en jóvenes. Y esto fue antes del estallido social. Ya se pueden imaginar el costo para el país después del estallido social y de lo que está viviendo el país. Entonces, va a ser muy alto, 0.17% del Producto Interno Bruto. Fuera de eso, los costos sociales fueron extremadamente altos. Eso se publicó en una revista que se llama Equidad y Desarrollo, una revista de la Universidad de La Salle, categoría B de Colciencias. Ahí están descritos todos los resultados si se quieren consultar, pero definitivamente este sí es un problema de salud pública, no solamente por el impacto en salud, sino por el costo para la economía del país y sobre todo el desarrollo del mismo. El cuarto proyecto fue un proyecto que se realizó en población rural, población desplazada, mujeres embarazadas del Cauca. Como ven, todos los proyectos han sido realizados en el Cauca porque es la zona que escogimos, que dicho sea de paso es el Laboratorio de Paz de Colombia, por ley de la República, y por eso se hicieron en el Cauca y el norte del Cauca. Entonces, este proyecto fue financiado por la Universidad de McGill, un grant que se llama Grant McBurney, que nos financió, y una investigadora vino de Canadá y recogió la información y la procesamos y hicimos la investigación con el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad del Cauca. Población desplazada por la violencia, en el cual encontramos un porcentaje muy alto de riesgo biopsicosocial, y esos factores estaban asociados con crecimiento fetal y asociados con índice de líquido amniótico bajo, o sea, con oligoamnios, que es uno de los indicadores indirectos de sufrimiento fetal dentro del útero. Dicho en palabras sencillas, encontramos de que el desplazamiento forzado de población en condiciones de discapacidad, no discapacidad, en condiciones de marginación, básicamente tienen unos factores de riesgo que aumentan sus riesgos y aumentan la probabilidad de enfermar y morir. Ese es el resultado del proyecto número 4. El proyecto número 5. Bueno, ya teníamos algunos datos preliminares en los cuales nosotros sospechábamos que ciertas áreas con mucha violencia en Colombia había concentración de los factores de riesgo materno-perinatal. Esto era una sospecha, pero por eso lo sometimos al método científico. Entonces hicimos inicialmente un estudio ecológico de distribución geográfica, en el cual hicimos unos mapas en los cuales identificamos las áreas en Colombia donde las embarazadas tenían más factores de riesgo materno-perinatal. ¿Cuáles fueron los factores identificados? Identificados no, sino los que estudiamos fueron embarazo en adolescencia, embarazos con restricción en el crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal preparto, o sea, durante el embarazo o en el momento del parto y el nacimiento, anemia durante el embarazo y antecedente de preeclampsia o preeclampsia durante el embarazo.
Esos son los factores de riesgo que se han descrito en la literatura científica que están asociados con morbilidad y mortalidad materno-perinatal. Pero en la búsqueda de literatura que nosotros habíamos hecho, había alguna evidencia de que estaban relacionados con lo que estábamos investigando. Entonces, nos llevamos tremenda sorpresa. Ahí ustedes pueden mirar en el mapa de Colombia, las zonas o regiones más oscuras son donde más confluyen los factores de riesgo materno-perinatales. Ahí se observa, por ejemplo, que en la costa atlántica hay muchos departamentos donde hay confluencia de factores de riesgo materno-perinatales. En Antioquia, en el oeste antioqueño, que son zonas históricas de violencia, había una confluencia de muchos factores de riesgo materno-perinatal. Ustedes pueden ver en el mapa, por ejemplo, el departamento de Arauca, zona histórica de violencia. Lo ven, por ejemplo, en la zona de Mapilipán, en la zona de todo lo que es el Catatumbo, arriba, en los Santanderes, básicamente en la Macarena. Toda esta área es bastante oscura, lo que es el Putumayo, lo que es zonas históricas. Entonces, esto nos llevó a plantear esa propuesta. Obviamente, pues no teníamos recursos, a pesar de que Alemania se interesó muchísimo en esto, finalmente eso no resultó. Lo que pudimos hacer fue una correlación geográfica, o más que correlación geográfica, una distribución geográfica, un estudio ecológico, en el cual demostramos de que sí, efectivamente, las áreas donde ha habido violencia de manera tradicional, las embarazadas han tenido, en sus embarazos, han tenido muchos factores de riesgo materno-perinatales, no solamente embarazos, sino en el parto y en el puerperio. Bueno, muy bien. Nosotros, algo que se me olvidó decir del estudio anterior es que identificamos una zona en todo Colombia, que es la zona donde vamos a dedicar nuestros esfuerzos científicos de aquí en adelante, que es San Andrés y Providencia. Es una zona donde hay una incidencia, el doble de preeclampsia que en el resto del país, donde hay el doble de sufrimiento fetal agudo, el doble del país, donde hay una incidencia de violencia interpersonal en jóvenes y sobre todo adolescentes muy alta, y vamos a trabajar ya desde el punto de vista, digamos, de la segunda fase del macroproyecto en este departamento, San Andrés y Providencia, además de que allá hay población multiétnica, afrodescendiente, indígena, y hay, digamos, obviamente mezclas étnicas, que es muy interesante, y allá vamos a concentrar nuestros esfuerzos en el futuro inmediato. Bueno, el proyecto 6 fue financiado por la Universidad de Oldenburg en Alemania y por la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, con un pequeño grant de 50.000 euros, en el cual pudimos evaluar si las intervenciones biopsicosociales en adolescentes, en zonas, digamos, con dificultades socioeconómicas, que era la zona de ladera, específicamente en la zona del Hospital Mario Correo Rengifo, si esa identificación de ese riesgo e intervención multidisciplinaria e interdisciplinaria con unos contenidos educativos específicos podría tener algún efecto positivo en cuanto a su resultado materno-perinatal. Entonces, lo que encontramos es que definitivamente los resultados fueron un peso al nacer muy bueno, por encima de 3.300 gramos de todas las adolescentes intervenidas, y patologías maternas muy poquitas, contadas con los dedos de la mano, y realmente el resultado fue bastante exitoso, lo cual nos da luces de que realmente la adolescente embarazada necesita una intervención especial, que no la podemos meter como si fuera una embarazada más. Ellas tienen, digamos, inmadurez inmunológica, sus huesos no han terminado de crecer, lo que comen ellas se tiene que compartir con el feto y la naturaleza privilegia al feto por encima de ella. Y lo otro es que se sabe de que la deficiencia de calcio en este momento de su vida va a fracturar cuando estén en la tercera edad con osteoporosis, o sea que es un ciclo vital muy importante desde el punto de vista preventivo. La siguiente. Proyecto 7, lo estamos haciendo con España, está en este momentico en curso, estamos midiendo cortisol en saliva y estamos midiendo inmunoglobulina tipo A en saliva, y estamos midiendo micronutrientes, vitamina A, vitamina D3, vitamina B12,
ácido fólico, ácido folínico, estamos midiendo también homocisteína, o sea, micronutrientes, porque en el proyecto que hicimos en el Cauca vimos de que el riesgo biopsicosocial alto va de la mano con deficiencias nutricionales, no solo por pobreza, sino por problemas de biodisponibilidad de nutrientes, y eso nos generó esta idea de investigación. El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud nos está, digamos, colaborando con el proceso de muestras, y este proyecto está en curso. Dame la siguiente, por favor. Ustedes saben que el embarazo de un adolescente cursa con unos niveles de estrés muy altos, y el proyecto número 8 está en curso, lo estamos haciendo con la Universidad Industrial de Santander, lo estamos haciendo con la Universidad de Córdoba, lo estamos haciendo con la Fundación Baylor College de La Guajira, lo estamos haciendo con Sierra Nevada de Santa Marta, una IPS indígena, la estamos haciendo, son 7 departamentos, ciudades, instituciones, obviamente la Universidad del Cauca, la Universidad del Valle. En aras del tiempo, pues no voy a comentar todos los que estamos participando. Este proyecto está en curso, ya llevamos la mitad del proyecto y nos ha dado luces sobre el efecto de cortisol alto en embarazadas con riesgo biopsicosocial alto y biodisponibilidad de nutrientes. Es un proyecto que es muy importante dentro del lanzamiento de esta teoría novedosa, nueva, de lo que es la violencia del niño y el adolescente con digamos que viene de un componente materno-perinatal. Dicho sea de paso, en Brasil ya se demostró, recientemente se publicó cómo la violencia intrafamiliar, o sea, de pareja, entre parejas, va de la mano con antecedentes materno-perinatal de manera contundente, con índices de Moran, con correlación espacial, que nosotros vamos a trabajar en ese sentido en la segunda fase del macroproyecto. Bueno, muy bien. Este es un ensayo clínico controlado. Como ven, este macroproyecto tiene estudios desde descriptivos, casos, controles sanidad en una cohorte, como es el caso del proyecto 8, proyecto 7, hasta estudios de seguimiento, estudios prospectivos, como el proyecto 6, y tiene la última fase de la pirámide de investigación, que son los ensayos clínicos controlados. Este es un estudio que se sigue realizando en España con pacientes españolas, financiación española, donde yo participo como investigador principal, también con el doctor Aníbal Nieto y el doctor Agustín Conde Agudelo, donde estamos planteando una estrategia de intervención del RCIO. Entonces, este proyecto no ha terminado, pero hasta donde hemos visto, la arginina no hace ningún daño. La arginina es un nutriente, es un aminoácido semiesencial que viene en cierta dieta, digamos, de estratos socioeconómicos altos, y estamos mirando a ver si tiene alguna repercusión en los fetos que ya tienen restricción en el crecimiento intrauterino. Hasta ahora no hemos demostrado nada, pero el proyecto todavía va en un 60% de su ejecución. Bueno, muy bien. Y ya para terminar, el proyecto número 10, que fue una tesis de doctorado de un estudiante nuestro de doctorado en salud, lo que hicimos fue una evaluación económica de costo-efectividad del control prenatal dependiendo de la calidad. Para nadie es un secreto que el control prenatal adecuado, de buena calidad, lleva a buenos resultados materno-perinatales. Pero quisimos ver en terreno, ahí se muestra el departamento del Cauca. Como ven, el departamento del Cauca y el norte del Cauca son el foco de nuestro macroproyecto. Entonces, caracterizamos municipios con un porcentaje muy alto de bajo peso al nacer y otros municipios con un porcentaje pequeño de bajo peso al nacer. Nos llamó mucho la atención de que el porcentaje de bajo peso al nacer en el departamento del Cauca en los 3 años analizados era un porcentaje más bajo que el del resto del país, pero esto era básicamente por Popayán y Santander de Quilichao, pero el resto de municipios de áreas de violencia tienen un porcentaje de bajo peso al nacer muy, pero muy alto, duplicando la media nacional incluso. Entonces, lo que se demostró es que el control prenatal de mala calidad o de calidad deficiente, porque no hay control prenatal de mala calidad, sino de deficiente, aumentaba en más de 3 veces el bajo peso al nacer. Eso no es nuevo, pero lo aterrizamos en terreno, en un área donde hay violencia. Pero encontramos una cosa muy interesante, y es que la adhesión al control prenatal dependía
de los componentes étnicos por un lado y dependía también del inicio temprano o más tardío del control prenatal. Entonces vimos cómo en la población indígena, vuelve y juega, tienen una adhesión muy baja al control prenatal y incluso control prenatal con su medicina tradicional indígena, y muy baja, y eso iba de la mano con el bajo peso al nacer. La población afrodescendiente no tuvo este componente y ahí se observan las curvas, la curva de encima, la curva de arriba se ve cómo, hay una menor adherencia al control prenatal, se ve la línea azul, que es la más alta, y la línea roja, que es la media. Ven cómo tienen una curva diferente a las de abajo, donde realmente hay poco bajo peso al nacer. O sea que vimos en poblaciones de bajo peso al nacer que había poca adherencia y pobre calidad del control prenatal, lo cual nos da elementos para la intervención, que para nosotros es lo más importante. Dame la siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, ya les he comentado de una manera muy breve. Pueden acceder a los artículos científicos donde se dará el detalle y el lujo de cada uno de estos hallazgos. En este momentico estamos en la discusión final de estos resultados con la Universidad de Alcalá de Murcia. Lo vamos a hacer en este mes en Europa para discutir los alcances de todos estos resultados. Entonces, lo otro también lo vamos a hacer aquí con el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Y nosotros queremos ya, ya hicimos una publicación preliminar sobre los alcances de este macroproyecto. Está publicado en Frontiers in Public Health en enero de 2023, o sea, este año, donde estamos planteando una segunda fase. Entonces, en conclusión, es tremendo esfuerzo, 10 proyectos, lo hicimos en medio de una pandemia, pero lo hicimos. Cumplimos los 5 años propuestos y, creamos capital humano para investigación, que se necesita el recurso humano. Tuvimos estudiantes de pregrado en casi todos los proyectos, tuvimos estudiantes de maestría, en varios proyectos tuvimos un estudiante de doctorado de aquí de la Universidad del Valle, y tenemos en uno de los proyectos un estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, estamos colaborando y contribuyendo en la formación de talento humano, porque estos jóvenes investigadores se van a motivar con la investigación y van a ser la generación de relevo de nosotros, los que ya llevamos algún tiempo en estas líderes de la investigación en Colombia. Por otro lado, dentro de ese gran muñeco de la nueva teoría, definitivamente ya sabemos que el déficit cognitivo es la piedra angular más importante de todo esto que tiene que ver con violencia del niño y posteriormente de los adolescentes. El doctor Rodrigo Guerrero Velasco y el doctor Concha publicaron hace muchos años de manera pionera cómo los sicarios que asesinaban muchas personas en Cali, eran asesinos seriales prácticamente, ellos tenían un coeficiente intelectual más bajo que aquellos adolescentes de las mismas edades, de los mismos sitios, de las mismas comunas, que no eran asesinos seriales, y esto dio lugar a una gran corriente de investigación, y en el mundo ya se ha demostrado de que el déficit cognitivo va de la mano con la violencia, inclusive con el crimen. Entonces, lo que demostró nuestro maestro, doctor Guerrero, pues aquí queda claramente establecido en el norte del Cauca cómo esto es importante. Lo otro que nosotros pensábamos que el embarazo en el adolescente era el inicio del ciclo de la violencia, demostramos que definitivamente eso no es así. Sigue siendo el ciclo de la pobreza, pero no es de manera directa como lo pensábamos. Lo que sí hemos demostrado es que si ese embarazo en la adolescencia lleva una restricción en el crecimiento intrauterino, sí puede estar relacionado con violencia. Todavía no hemos terminado el proyecto 7 y 8, que son los que nos van a dar, digamos, algunos elementos básicos, preliminares, originales, para seguir trabajando en esa línea. Entonces, lo otro es que definitivamente el déficit cognitivo no tiene nada que ver con factores materno-perinatales en zonas de violencia. Eso lo demostramos en el norte del Cauca, pero sí hay unos factores, unos determinantes sociales asociados.